El gobierno de Estados Unidos se está quedando sin dinero. Ante esta situación está implementando nuevos impuestos para poder recabar fondos millonarios. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un plan fiscal con una lista de prioridades para obtener nuevos ingresos, en la que se incluye un impuesto especial del 5% al envío de remesas a personas en el extranjero. La iniciativa publicada por el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara detalló cómo los republicanos intentan cumplir las promesas de campaña de su presidente Donald Trump y muestra dónde quieren aumentar los impuestos para cubrir parte del costo. Es de recalcar que México recibió un récord de 64.745 millones de dólares en remesas, superando el año anterior. Sin embargo, se ha reportado una disminución en el crecimiento de las remesas en comparación con años anteriores, lo que podría indicar una desaceleración en el futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum compartió su postura respecto a la posible implementación en el territorio extranjero, la cual calificó como una injusticia discriminatoria. Además, respaldó su opinión haciendo referencia al comunicado emitido por el Senado de la República, en el que todos los partidos políticos en México manifestaron su desacuerdo. Ante la propuesta de legisladores estadounidenses de este posible impuesto del 5% a las remesas, el senador Adán Augusto propone formar una comisión de legisladores mexicanos para viajar a Estados Unidos y expresar su rechazo a este nuevo impuesto que, de ser aplicado, afectará en gran magnitud a los migrantes mexicanos. Aprovecho porque ya que agarré el micrófono ya. Ayer se planteó en creo que es el Senado, en una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5%. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, a ver cómo van a grabar si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. Entonces allí todos dijeron no, a ver, eso no estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria. O sea, hay otras cosas en la defensa de los mexicanos y qué bueno que hay. Estos partidos dijeron no, pues sí firmamos porque fue bajo iniciativa de Morena en el Senado. A ver si lo ponen en la carta. Dice, desde el Senado de la... A ver, pásame para que no... Desde el Senado de la República, haciendo uso de las facultades en política exterior conferidas en el artículo 76 de la Constitución, expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith en la Cámara de Representantes, yo dije Senado, de Estados Unidos, en el marco del proyecto denominado The One Big Beautiful Bill, en el que, entre otras medidas, se busca imponer un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes. Es relevante destacar que en Estados Unidos todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, pagan de manera cotidiana sus impuestos, por lo que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20% del ingreso laboral de los trabajadores migrantes que, reiteramos, ya tributado abona el país. Estos impuestos además no se traducen en un gasto social para el grupo poblacional que los genera.
en muchos casos imposibilitado por acceder a las políticas sociales. Ahora sí vamos al final hacemos un llamado a la mesura ante esta propuesta, ya que proyecciones técnicas realizadas demuestran que la imposición de un impuesto o arancel a las remesas solo desincentivaría el uso de las vías regulares y formales. Adelante. Desde el Senado sostenemos que las remesas son un fruto del esfuerzo de quienes a través de su trabajo honesto fortalecen no solo la economía mexicana, sino también a la de los Estados Unidos, por lo que consideramos esta medida como arbitraria e injusta y hacemos un llamado al legislativo estadounidense a reconsiderar reflexivamente esta propuesta que dañaría la economía de ambas naciones y que además es contraria al espíritu de libertad económica que dice defender el gobierno de los Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, las relaciones entre pueblos hermanos se fortalecen desde el diálogo y el entendimiento mutuo, tendiendo puentes y no levantando muros ni barreras económicas. Y firman todos los partidos políticos. Como ya es de todos conocido, en el Congreso de los Estados Unidos de América, específicamente ante una comisión, se presentó el día de ayer algo que se conoce como un paquete, o que en realidad es un paquete fiscal. Se denomina The One Big Beautiful Bill. Este paquete fiscal es parte o es la presentación, digamos, de la política económica del gobierno de los Estados Unidos de América. Y entre otras cosas que contiene, desde luego contiene disposiciones encaminadas a regular el comportamiento económico, entre otras cosas, de nuestro país vecino. Vamos a encontrar o encontramos en ese documento puntos, por ejemplo, para retirar o para aumentar, el subsidio que reciben las armas de fuego, específicamente los silenciadores. Esto es que ahora aumenta la deducibilidad cuando compres un silenciador en un arma, como vamos a encontrar también hay disposiciones que regulan el acceso al crédito para automóviles utilizados en labores del campo, el subsidio que aumenta en el caso de los trabajadores rurales de nacionalidad americana. Hay un capítulo incluso que se llama Cómo hacer grande nuevamente la agricultura americana. Pero el caso que nos ocupa y que concitó ese acuerdo el día de ayer es un artículo que se propone para que se graven las remesas de todos los migrantes con un 5%. Parte de la agenda política en su momento candidato a la presidencia de la República y hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En su anterior campaña presidencial o en su primera etapa como presidente, él había propuesto la construcción de un muro y ofreció que ese muro se podía construir con tarifas especiales o con aranceles a las remesas. No hubo nunca una propuesta formal presentada por el gobierno para que ese gravamen se impusiera. Sí hubo una propuesta presentada por un legislador, creo de apellido Smith, que fue desechada en las cámaras porque en ese momento la correlación partidista pues era mayoritariamente demócrata. Y no hay en los Estados Unidos, y yo creo que en el mundo, un gravamen en este sentido. En los Estados Unidos hay algo parecido en un estado, es en Oklahoma, en el cual se graban las remesas con una tarifa especial, pero ellos no le llaman impuesto, le llaman fee, y graban las remesas a partir de determinado monto, creo que son $500 que se envíen, y deben de cumplir determinados requisitos.
Ayer, cuando tuvimos conocimiento del documento que se iba a presentar en la comisión, pues tomamos la decisión de invitar a los coordinadores parlamentarios, a los grupos parlamentarios, a través de sus coordinadores, a ir en una posición conjunta por el país y sobre todo por los más de 30 millones de migrantes y por las familias de los migrantes que reciben ese beneficio. ¿De qué tamaño puede ser la afectación? Pues para que se den una idea, en el mundo se reciben anualmente más o menos o se transfieren de los migrantes de diversas nacionalidades que están en los Estados Unidos de América aproximadamente 650.000 millones de dólares. De esos 650.000 millones de dólares, México, que ocupa el segundo lugar en la escala mundial, el primero lo ocupa India con aproximadamente 140.000, México recibe o se transfieren a nuestro país remesas por el orden de más de 65.000 millones de pesos. El tercer país es China, que recibe por 46.000, y ahí descendente, Pakistán creo que está en 40.000, Filipinas en 36.000, después viene Egipto, creo que Singapur, y en el noveno lugar viene de los países europeos, Francia. Sería verdaderamente lamentable que se impusiera este impuesto o este gravamen a las remesas de que los mexicanos envían a su país. Primero, porque es injusto que un ciudadano cualquiera pague una doble tributación. Ya pagan una todos los migrantes, porque cuando reciben el salario fruto de su trabajo, ya lleva un descuento, un porcentaje. Digamos, si reciben $6 la hora, en realidad reciben 5.50, porque el otro 50% lo tiene el patrón y lo entera al Tesoro americano. Imponer un gravamen de esto sería tributariamente injusto, pero también es violatorio de los derechos humanos. ¿Dónde quedaría la fundamentación como país de los Estados Unidos de América cuando dice que es un país respetuoso de los derechos humanos? Y si no hay igualdad, pues no puede haber dicho respeto. Adicionalmente a ello, no se valora en realidad cuál es la aportación de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. No es nada más los 60.000 millones que es más de 60.000 millones que pueden transferir a su país o a sus familiares en este país, sino en realidad estamos hablando que los migrantes mexicanos generan ingresos por un total de 320.000 millones de pesos al año. De esos, pues como ya se dijo, 60 y tantos mil son transferidos a nuestro país. El resto se queda en la economía mexicana, en pago de impuestos, en pago de servicios. Forma parte, pues, de la derrama económica o del consumo interno en los Estados Unidos de América. Por ello es que creo que es necesario que como Senado de la República alcemos la voz. Primero, en contra de la injusticia, porque si algo tenemos los mexicanos, y es de nuestra convicción del color, que seamos, de la afiliación política, de la religión, que seamos, coincidimos, es que no debe de ser el mundo de las injusticias. Y por ello, y aprovecho para reconocer el que se haya aprobado aquí, que la mesa directiva pudiese hacer suyo el pronunciamiento que ayer presentamos. Y yo aquí hago un exhorto a los compañeros senadores y a los compañeros integrantes de la permanente para dos cosas. El primero de ellos es que hagamos llegar ante la comisión correspondiente del gobierno de los Estados Unidos de América un documento técnico y político fijando nuestra posición y solicitarle
que se constituya un grupo plural de senadores, de senadoras y senadores de la República que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes, porque entendemos que hay el interés de alguna parte de los congresistas americanos de que este asunto pueda ser votado antes del 23 de mayo, porque quieren hacerlo antes del fin de semana, creo que es el Labor Day que se celebra ahora en los Estados Unidos. Y yo pediría a mis compañeras y compañeros senadores que asumiéramos este exhorto como Senado de la República. Le pediría al presidente de la mesa directiva que acompañe este esfuerzo y que podamos constituir a la brevedad ese grupo de trabajo y acudir a las audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos de América. No es un asunto fácil. La presentación de la iniciativa el día de ayer, que toma dos o tres horas, se tomó casi 12 horas de discusión. Fue aceptada apenas a las 4 de la mañana con 20 minutos. Quiere decir que no hay un acuerdo en lo interno allá en el Congreso y que nosotros tenemos que ir a esa tribuna respetuosos, desde luego, del derecho que tienen los americanos, el pueblo americano y las autoridades, los legisladores, pero que se escuche la voz de nuestro país. Y yo creo que nuestro país está en posición de hablar no nada más por nuestros migrantes, sino por todos los migrantes del mundo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador López Hernández. Y esta presidencia hace suyo el pronunciamiento y la iniciativa, y por supuesto que la acompañaremos. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, Adelante. con el permiso de nuestras y nuestros hermanos migrantes que piscan algodón, que recogen las berries, que limpian hogares ajenos, que cocinan y sirven comida en los Estados Unidos, que ayudan en el campo, en las empresas, en las universidades, que levantan a dos países con el esfuerzo de ellos, de sus familias, dejando atrás a sus seres queridos, dejando atrás sus hogares, dejando atrás sus tradiciones, dejando atrás sus costumbres, dejando atrás su lengua, su idioma, sus sabores, sus colores. Un aplauso para nuestras y nuestros hermanos migrantes que levantan a Estados Unidos y a México por igual. Quiero celebrar que después de varios meses en que ha sido muy difícil llegar a consensos básicos con la oposición, incluso en temas tan delicados como el de la soberanía nacional, hoy por fin en este Senado de la República se cierre filas, al menos en palabras, en torno a los intereses de México y de nuestros paisanos. Con un poco de suerte ya no tendremos que escuchar nunca más mensajes lamentables como el que emitió la gobernadora María Eugenia Campos en el estado de Chihuahua, afirmando que no recibiríamos en nuestro estado a nuestros propios paisanos deportados, algo que nos llenó de rabia y vergüenza, particularmente en Ciudad Juárez, una ciudad de migrantes construida con familias llegadas de Tabasco, de Veracruz, de Guanajuato, de todas las entidades federativas, y que han sacado con entrega y pasión adelante a sus familias y a la economía fronteriza. Si los panistas nos acompañan solo hoy por un cálculo político, teniendo en cuenta lo mal que les han ido en las anteriores ocasiones en que se opusieron a los intereses nacionales, no me toca a mí juzgarlo, será al pueblo de México. Lo importante es que hoy sí se suman todas y todos al rechazo de esta propuesta que francamente es injusta. Como ya se ha dicho aquí, todas y todos coincidimos, la medida es profundamente arbitraria y castiga con una doble o triple tributación a quienes ni siquiera se benefician de los derechos sociales que se costean con el dinero de los impuestos que pagan. Pero si en el debate internacional no hay cabida
ni sensibilidad suficiente para conversar sobre el profundo daño que esta medida haría a millones de mexicanas y mexicanos, de familias binacionales inmigrantes, a millones de trabajadores que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, no solo mexicanas y mexicanos, sino de otras nacionalidades, retomemos el debate en los términos que mejor entiende nuestro vecino del norte: la rentabilidad económica, que sería nula o incluso negativa en esta medida. Cuando uno implementa un nuevo impuesto, tiene que tomar en cuenta los costos de recaudarlo y las afectaciones a esa actividad económica que en algunos casos, especialmente en impuestos mal pensados y de coyuntura, reducen el volumen monetario y la formalidad de esta actividad. Entonces, si el propósito de esta medida, tal y como lo comunican los legisladores republicanos, es recaudar más dinero, sería una medida fallida, porque implementar las modificaciones administrativas necesarias para recaudar los miles de millones de dólares que se pretenden captar requeriría una inversión enorme que tardaría varios años en ser amortizada y, peor aún, provocaría en muchos casos la utilización de vías informales, alternas al sistema financiero, lo que haría que el total de las remesas a gravar fuera mucho más bajo, reduciendo drásticamente la recaudación esperada. En resumen, el impuesto propuesto es caro de recaudar y además reducirá drásticamente el flujo de remesas enviadas por los cauces formales del sistema financiero. Con estos factores en cuenta, podrían pasar los 4 años de la administración del presidente Donald Trump sin que Estados Unidos recaudara ni un solo dólar, dañando, eso sí, a las familias binacionales y también a las familias estadounidenses, que tendrían que pagar una infraestructura de cobro y administración deficitaria que recauda menos de lo que cuesta. Si esta medida no tiene rentabilidad económica y aún menos rentabilidad social, cabe pensar que el único incentivo de los republicanos para ponerla encima de la mesa es una supuesta rentabilidad política, pues como tantas otras propuestas realizadas en los últimos meses, esta no deja de ser un mensaje para la base electoral. Si detrás de esta propuesta entonces solo se esconde un motivo político, hay que abordarlo como lo ha hecho anteriormente nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha propuesto en la conferencia mañanera: actuar con inteligencia, prudencia y estrategia, manteniéndonos en el camino. Concluyo que mejores frutos está entregándole a nuestra patria, el de la coordinación, pero nunca el de la subordinación. Pero como nos muestran las encuestas, la presidenta de México cuenta con el respaldo prácticamente unánime del pueblo mexicano y es referencia y orgullo en el mundo entero, y por ello cuenta con el apoyo y respaldo pleno y entero de este Senado, de esta comisión permanente. Arriba nuestros hermanos migrantes que levantan a 2 países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Chávez. Compañeras y compañeros, como ya se señaló aquí, ayer recibimos esta lamentable noticia de que en el Congreso estadounidense efectivamente se advertía ya esta intención de establecer un nuevo impuesto a las remesas de nuestros migrantes. Desde Movimiento Ciudadano, por supuesto que expresamos nuestro total rechazo a esta terrible medida, una medida unilateral, autoritaria e injustificada. Injustificada porque afectará el bolsillo de miles de mexicanos que residen en Estados Unidos, mexicanos que con mucho esfuerzo y sacrificio trabajan en la economía estadounidense para sobrevivir y sacar a sus familias adelante. A nivel nacional, las remesas representan el 4% del Producto Interno Bruto. También, ya se comentó aquí, fluctúan entre los 64.745 millones de dólares, según datos hasta el 2024. Pero en los hogares mexicanos, sobre todo en los más pobres, las remesas pueden representar hasta el 22% de los ingresos con los que viven las familias mexicanas de este lado. Gravar las remesas es un grave despropósito, afectará gravemente la economía de nuestra nación y también seguirá afectando la dignidad y el sustento de las y de los mexicanos en el extranjero.
Este dinero que les pertenece a ellos y a ellas por su trabajo y que además ya fue sujeto de impuesto, es muy importante que se respete. Este gravamen que se pretende del 5% en las remesas representaría una doble tributación al ingreso, ya que estas personas que cruzan la frontera sí pagan impuestos. Es mentira que digan que no pagan impuestos. Cuando llegan a Estados Unidos, como cualquier otra persona, pagan impuestos. La diferencia es que ellos no reciben apoyo del gobierno de ninguna especie, no forman parte de los programas sociales, no tienen ninguna ayuda gubernamental, por lo que solo dependen de este ingreso para sobrevivir. Se busca tasar este ingreso, un ingreso de las poblaciones más vulnerables, la población migrante que con muchos esfuerzos cruzó la frontera en busca de una vida mejor para ellos, para sus seres queridos, sus familias. Y este impuesto castiga a todas estas personas que de manera importante sostienen la economía de Estados Unidos. Familias enteras se quedaron aquí sin estas personas que hoy envían estas remesas, abandonaron su cultura, sus costumbres, sus raíces y siguen enfrentando condiciones difíciles. Con esta propuesta nos enfrentamos una vez más a este intento de presión de nuestro vecino del norte para tratar de controlar la inmigración en nuestra frontera norte. Sin embargo, reiteramos que estos problemas no deben resolverse de esta manera. Se deben de resolver en conjunto y con cooperación entre ambos países. Frente a esta grave amenaza, a esta grave advertencia, es urgente que mantengamos el diálogo, un diálogo serio, con altura de miras. Y es importante también que actuemos en unidad. Por eso, desde la bancada naranja, vemos con buenos ojos este comunicado, este posicionamiento al que ya se hizo referencia y que por supuesto se ha confirmado que nosotros suscribimos. Nos parece que es importante sumar una vez más nuestro llamado, ese llamado que hicimos desde el mes de noviembre del año pasado, para que este Senado, este Congreso realice las gestiones necesarias para poder celebrar esa interparlamentaria que nosotros ya planteábamos necesaria desde el año pasado. Y por supuesto, nos sumamos a esta convocatoria que hace el senador Adán Augusto, porque creemos que son tiempos de unidad, son tiempos de diálogo y esta es la mejor herramienta con la que vamos a poder enfrentar y defender en los mejores términos a nuestros paisanos, a nuestros connacionales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Barrales Magdaleno. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional dividió en dos intervenciones de 5 minutos su participación. Tiene en primer lugar el senador Manuel Añorbe Baños el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Pues primero, avalamos todo lo que ha dicho nuestra compañera y segundo, que nos sumamos a los pronunciamientos de la Cámara de Diputados y también la de senadores y al pronunciamiento de nuestra presidenta que ha rechazado este impuesto que le quieren poner al envío de remesas. Y bueno, hay que decir que este impuesto es un asunto de violación de derechos humanos y es un asunto de injusticia. Y yo quisiera ayudar un poco para poner en contexto por qué está ocurriendo esta realidad. No hay duda de que el modelo globalizador, donde el eje y el centro era Estados Unidos, ya no existe. Estamos ahora en un mundo multipolar y hay distintas competencias y distintos movimientos. Y ojalá que este tema nos ayude para que aquí hablemos de nación, hablemos de patria, hablemos
de qué y para dónde va México, independientemente de las posturas ideológicas y políticas, sino que hablemos como nación y defendamos lo que es y lo que debe de ser de México en este mundo globalizador, que de alguna manera nosotros estamos en el eje donde está el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, Estados Unidos trae un problema mayúsculo. Es el país que más endeudado está del mundo. Trae el 131% de deuda de su PIB. Y ya sabrán su PIB de cuánto es, más o menos 26, 27 billones de dólares. Bueno, pues 131% de su deuda. Entonces trae un problema de déficit mayúsculo y está buscando de dónde conseguir dinerito. Uno es por la vía de poner los aranceles. Se ve que no va a dar porque cambió el mundo globalizador, ya no se puede. Y bueno, pues ahora quiere que le aportemos algo, los mexicanos que trabajan con mucho esfuerzo y que han hecho que Estados Unidos prospere, y pues ahora les quiere poner un impuesto. Creo que es incorrecto e injusto y es una violación de derechos humanos. Lo que antes se hacía llamar Estados Unidos el eje del capitalismo, que era el ejemplo de las libertades, el ejemplo de derechos humanos, ahora no está sucediendo así. Y bueno, también allá sí hay una confrontación porque más o menos están por mitad, no como aquí en México. Aquí en México estamos 80-20, pero allá están más o menos 50-50. Entonces, pues necesita, a ver que había dicho, escuché aquí al senador Adán Augusto, había dicho que iba a ser el muro y que los mexicanos íbamos a pagar. Y esta es una forma un poco de decir que va en esa dirección. Yo espero que se logre consolidar y integrar la comisión y que haya esa discusión y esa relación directa con los legisladores de Estados Unidos y que se evite que se ponga este impuesto porque sería una violación de derechos humanos y un mal ejemplo y una mala relación con nosotros como país, porque nosotros estamos y estaremos siempre en contra de la violación de los derechos humanos y más sobre nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Miren, les voy a decir algunas cifras importantes para que vean lo que es lo que aportan los mexicanos. La aportación de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos es de 344,000 millones de dólares solo 2024. Es el 8% de PIB en Estados Unidos. Y los trabajadores mexicanos contribuyeron con 121,000 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, diputada? Si le puedo hacer una pregunta al orador. Si quiere hacerle una pregunta a la diputada, diputado. Acepto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para la respuesta, no lo interrumpiré, después vuelve a correr su tiempo. Adelante. Gracias, diputado Sandoval. Yo soy diputada por Guanajuato. Guanajuato es un estado pues muy migrante y me preocupa mucho esta situación. ¿Usted considera que los derechos humanos en qué afectarían a toda esta población que va a vivir todo esto, y esperemos que no, pero ¿usted qué considera que pasaría si es que se diera? ¿Qué renglones, qué situación estaríamos viviendo? Pues mire, si en caso de, esperemos que no pase, que haya reflexión y corrijan, de entrada es un abuso porque harían doble tributación. Que ya de lo que recibieron, ya le cobraron lo que acá nosotros llamamos ISR, el impuesto sobre el trabajo. Entonces sería un abuso, una violación del derecho que ya, a un recurso que ya su trabajo generó y una doble tributación. Luego, lo que repercutiría a las familias mexicanas, porque muchas familias mexicanas, 20, 30, 40% de su ingreso es lo que le apoya
trabajador mexicano que está en Estados Unidos. Entonces, repercutiría en muchas formas para el tema de acceso a la salud, el tema de la educación, el tema de vivienda, el tema de muchas cosas. No hay duda de que sería grave y sería un impacto, porque ahí, pues sí, otro efecto es que reduciría el envío de remesas, porque ya no está en disposición de pagar ese doble tributación. Eso es lo que creo que sucedería. Ahí terminaría mi respuesta. Miren, un dato importante. 1 de cada 6 empleados del sector agrícola es de origen mexicano. En la construcción y la minería, 1 de cada 7. En el sector de alimentos y hospedaje y la recreación, 1 de cada 13. Alrededor de 5% de los trabajadores en Estados Unidos son de origen mexicano, independientemente de su estatus migratorio, es decir, 7.549.836 trabajadores. Sería un impacto más o menos poderoso. Por eso sí conviene que hagamos todo el esfuerzo de salir unidos de este pronunciamiento aquí en la Cámara de Senadores, aquí en esta permanente, el Poder Legislativo como un puño junto con el Ejecutivo, y defendamos este abuso que quieren hacer desde nuestro punto de vista. Todos los migrantes cuentan con el Partido del Trabajo y espero que todos nos sumemos en esta dirección. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sandoval Flores. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México también dividió en 2 intervenciones su participación. Así es que tiene la palabra el senador Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Creo que es la primera vez que 3 cumpleañeros hacen uso de la palabra en tribuna en el mismo tema. La generosidad de los compañeros. Adelante. Senadoras y senadores, diputadas y diputados, ciudadanas y ciudadanos de México y de Estados Unidos, migrantes, hermanos migrantes que nos ven a través del canal del Congreso. Celebramos la iniciativa realizada por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el senador Adán Augusto López, y celebramos también la altura de miras de todos y cada uno de los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios que están representados en este Poder Legislativo y también de sus integrantes. Es la hora de trabajar en unidad por defender los derechos de las y los mexicanos que durante años han fortalecido una relación bilateral con el pueblo de los Estados Unidos. Lastimosamente, desde hace algunos meses hemos estado escuchando una narrativa en algunos sectores de la sociedad norteamericana en la cual se criminaliza el trabajo y la vida de las hermanas y hermanos migrantes que radican en este país. Las remesas, en mi opinión, son el símbolo máximo de la conexión entre México y los Estados Unidos. El grabar estos envíos no solamente puede deteriorar las relaciones diplomáticas y de cooperación de ambas naciones, también puede afectar notablemente esta relación de años y años entre los dos países. La comunidad mexicana en Estados Unidos es vibrante, trabajadora, responsable y sobre todo una pieza fundamental en la historia estadounidense y una pieza fundamental en la economía norteamericana. También son parte intrínseca de nuestro país. Pese a que están físicamente del otro lado del río, por decirlo así, nuestros paisanos siempre han sido parte activa de nuestra nación. Lo sabemos porque los vemos y sentimos su presencia. En mi estado, Nuevo León, comunidades enteras cobran vida en la temporada vacacional y decembrina, cuando regresan nuestras hermanas y hermanos migrantes a visitar su lugar de origen. Las plazas y las casas y muchas poblaciones rurales se llenan de música y alegría por su presencia.
Más allá de ello, quienes van buscando una mejor oportunidad laboral, trabajando de manera inalcanzable y como nadie, mantienen el compromiso con sus familias de enviar una parte de ese recurso. Por eso, la última iniciativa que se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos de gravar con un impuesto del 5% a las remesas nos preocupa profundamente. Nos preocupa porque es una propuesta injusta, es una propuesta que viola convencionalismos internacionales en materia tributaria, pues evidentemente se está gravando 2 veces a una misma persona. También es una contrapropuesta que va en el sentido lógico de la seguridad, porque lo único que va a provocar es desincentivar el uso de herramientas electrónicas para transferir el dinero, y eso va a provocar que en el tema de la relación bilateral el envío de dinero a México se convierte en un problema adicional a la seguridad entre los ciudadanos de las 2 naciones. Adicionalmente, esta medida, que es discriminatoria, como ya lo han dicho compañeras y compañeros senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, viola los derechos humanos, viola el derecho máximo que tiene un ciudadano en cualquier país, que es el derecho de aportar a la economía activa pagando impuestos, más no hacer gravado doblemente el salario. Pero también hay que decirlo, hay datos falaces respecto a la iniciativa presentada por parte de los legisladores norteamericanos. Una de ellas es que los migrantes mexicanos no aportan a la economía, aportan una cantidad importante de billones de dólares anualmente a través del impuesto de la renta y también de su sistema de protección de salud, donde hay que decirlo también, muchas veces por temor a utilizar este sistema de salud y ser deportados, este beneficio económico que se aporta a las arcas del pueblo estadounidense termina siendo beneficioso para ciudadanas y ciudadanos norteamericanos. De así es de importancia el tamaño de esta contribución. Celebro el día de hoy que todos levantemos la voz de manera respetuosa a otro poder, como es el poder legislativo norteamericano, y que de ser posible estemos sentados allá, las personas que se determinen que vayamos, hablando sobre esta naturaleza y la defensa de las y los migrantes mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Muchas gracias, senador Fernández González. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Estimados legisladores, quizá lo más preocupante no sea el aspecto económico. El problema es que esta propuesta, esta iniciativa, parece ser una declaración política, porque no solamente es el gravado de las remesas, sino tiene una serie de disposiciones que constituyen prácticamente un manifiesto de el sector que hoy gobierna los Estados Unidos de Norteamérica, como puede serlo el hecho de que al mismo tiempo que le bajas el impuesto a las grandes herencias, al mismo tiempo cancelas los apoyos para las energías limpias. Otra vez la negación a la situación climática del mundo y otra vez la reafirmación de que es la riqueza de pocos la que puede constituir el bienestar. Y si estas finalmente son declaraciones políticas hacia el electorado de los Estados Unidos de Norteamérica, la declaración de que se graven las remesas tiene un severo impacto, no solamente económico, sino sobre todo humanitario y político. En primer lugar, no cuenta con una base legal. El hecho de que se grave a las remesas a los migrantes constituye un acto de discriminación sin precedente en la historia norteamericana, sin precedente. En un país construido precisamente por las migraciones, en un país engrandecido por las migraciones,
hoy justamente se señala, se estigmatiza y se le pone una condena económica a quienes, contribuyendo a la economía de los Estados Unidos, también quieran contribuir con la economía de sus familias. Este impuesto es discriminatorio, este impuesto es antihumanitario y este impuesto constituye un serio precedente en la política de un país que no solamente es hermano en lo económico o socio en lo económico, sino con el que tenemos profundos lazos de comunidad, como el hecho de que más de 1 millón de gentes crucen diariamente de un país hacia el otro. ¿Cómo es posible entonces que se piense en gravar a quienes envían dinero fuera de los Estados Unidos, a pesar de haber contribuido a la economía de Estados Unidos, a pesar de gastar el 80% de sus ingresos en la economía de los Estados Unidos? Pero tampoco tiene una base legal porque no existe ninguna retribución como lo debería ser en el caso de los impuestos. Tú me vas a pagar por lo que yo te voy a prestar vía educación, salud, pero esto al contrario se estigmatiza que no puedan ser sujetos de estos derechos y sí estén obligados no a pagar sus impuestos en Estados Unidos, sino un impuesto adicional a lo que tienen el atrevimiento de enviarle a sus familias. Este impuesto, además, esta pretensión es un acto absolutamente contrario a cualquier principio de libre comercio. Ataca precisamente el libre flujo de capitales, que es uno de los principios básicos del libre comercio. Entonces, amigos, ¿por qué se está proponiendo? ¿Por qué lo pretenden hacer? ¿Realmente porque necesitan los prácticamente 5,000 millones de dólares que les representarían? No, es una declaración política. Y eso es precisamente lo que tenemos que cuidar en la postura de México. Y para esto, el papel que juega el Poder Legislativo es muy importante. Lo que hemos acordado hoy de enviar nuestra postura al Parlamento norteamericano, es decir, al Congreso de los Estados Unidos, es apenas la primera parte del camino que tenemos que recorrer. Porque si esta es una declaración política, amigos, este será el tono de las relaciones. Sí, termina, y más por favor, importante senador resulta, Ramírez Marín. concluyo, presidente, y por eso precisamente resulta importante que el Poder Legislativo, al igual que su par en los Estados Unidos de Norteamérica, esté activo diplomáticamente. Creo, estimados amigos, que estamos ante un hecho que no debemos permitir, no por razones económicas solamente, sino fundamentalmente porque se trata de un acto que representa todo lo contrario de lo que la política entre dos países hermanos debe significar. Yo creo que más que solidaridad, que aquí no venimos a eso, aquí se requieren acciones de esta Cámara de Legisladores, de este Congreso de la Unión, en todos los temas que hoy atañen al país. Todos son importantes, ninguno es menor. Pero sí debemos darle prioridad, y en esta Junta de Coordinación, porque somos un Congreso que debe estar organizado y priorizar los temas, hoy tenemos como prioridad para el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados, por supuesto el Verde y el Partido del Trabajo, a nuestros migrantes. Los demás temas no nos dan miedo, sabemos cómo resolverlos y también sabemos de la herencia que dejaron los gobiernos neoliberales, y por eso vamos a tomar y hemos tomado cartas en el asunto. Regresando al tema de los migrantes, quiero iniciar que efectivamente es prioridad y debe de ser prioridad no nada más para los mexicanos, sino para instituciones internacionales y para el mundo.
Yo hace rato reflexionaba de la participación de todos mis compañeros y compañeras. Yo le pondría hasta un impuesto medieval. Parece que están viendo qué se les ocurre para, por un lado, recabar impuestos, obtener recursos que honestamente no sé si sea de beneficio para Estados Unidos o por el otro lado sea una medida política. Y si es una medida política me preocupa más, porque hoy hemos visto todo lo que ha desencadenado la guerra arancelaria. Hoy de verdad hay una crisis mundial y que no he visto ningún beneficio para nadie. Y si eso lo relaciono con lo que hemos pasado como mundo, como planeta, como distintas naciones para llegar a este momento, hoy tenemos derechos en todo el planeta. Y estos son los derechos hoy que nos atañen aquí, que son de los migrantes, que es la posibilidad del ser humano de ir a trabajar, de desarrollarse, de tener salud, educación. La migración que tanto se jactaba Estados Unidos de desarrollar y en comentarios o en planteamientos dicen, somos resultado del trabajo de cientos de miles de millones de migrantes. Eso es Estados Unidos. Ahí lo vemos cuando llegamos, está la Estatua de la Libertad. La libertad son derechos. Y que hoy los quieran coartar es un precedente mundial. Y ahora, atendiendo ya en el caso de México, por supuesto que nos afecta. Y sí, por un lado, económicamente, e insisto, por el otro lado, en el tema de derechos. Económicamente ha sido resultado del trabajo, resultado de su dignidad, resultado de amor, de lo que han hecho para trasladarse por las distintas circunstancias para trabajar y enviar ese recurso a sus familiares. Ese recurso, ¿qué es lo que hace? Pues mejora la economía de miles y cientos y millones de gentes, de personas. Ahora, cuando eso se está desarrollando ese recurso, los mexicanos y mexicanas han contribuido a ese país. Hay que reconocérselos también. Y lo han dicho. La construcción, en este caso de Estados Unidos, ha sido con millones de manos mexicanas y que muchos estadounidenses, sin lugar a dudas, se la reconocen. Pero aquí rechazamos categóricamente ese impuesto. No es correcto. Vulnera los derechos de todas las personas. Quiero concluir con esto. En primer lugar, Claudia Sheinbaum, por supuesto que está atenta a todos los temas que atañen a México. En el tema de seguridad, reuniones permanentes, sabemos, y en el tema de migración. Ha estado atenta a todas las políticas arancelarias y migratorias de Estados Unidos hacia México y se ha portado a la altura, así como sus distintos gabinetes. Hoy estamos orgullosos del trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Segundo, me uno por supuesto a los planteamientos de mi coordinador o el coordinador del Senado, el senador Adán Augusto. Hay que formar esa comitiva y ahí es donde se discute, no viniendo aquí a sacar raja política o querernos ver bien en un TikTok o en nuestro Facebook. Aquí hay que trabajar. Y tercero, con esto cierro. Muy bien. Me dolió, yo soy diputado por Hidalgo, me dolió mucho, me lastimó. Hoy es mi primera participación aquí en la comisión permanente, ver a una persona que lejos de tomar con seriedad los temas, de verdad quiere hacer un protagonismo que afecta a nuestro país. Pero no le sigamos su cuentito. Hay que ponernos a trabajar como lo hemos hecho. Y como diría Pepe Mujica, porque eso me dolió, me lastimó, de que lejos de ponerle atención a un hombre que fue de izquierda, que dio por el mundo políticamente, socialmente, de verdad quería llamar la atención. Él decía, nadie se salva solo. Y se lo dirigió principalmente a los jóvenes. Diputado es lo que Crespo hay que hacer. Arroyo, si termina. Concluyo, presidente. Y eso es lo que hay que hacer, trabajar en unidad por nuestro país.
Es lo que está haciendo nuestra presidenta y, por supuesto, el movimiento de Morena. Muchas gracias, presidente. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Crespo Arroyo. Cierra